tema de hoy es ¿y quién soy yo? ¿Cuál es esta búsqueda de una identidad estable y controlada? Pues fíjense, ¿quién soy yo? Puede ser respondido desde lo físico, desde el cuerpo. Nos da un sentido de identidad. Soy el calvo, el mono, el mocho, la vieja, el gordo, etc. Y nosotros creemos que lo tenemos desde que nacemos y sin embargo cambia con el tiempo. Se renueva a cada tanto. Nuestro cuerpo nunca se mantiene siendo el mismo por más de unos días, meses, semanas. Hasta en esto somos inestables. Y nosotros creemos que viene en lo genético. Y pues no es tan así. O creemos que somos nuestro temperamento porque desde que nacimos somos así. Y nos limitamos. ¿Quién soy yo desde la psicología? Esto me da un sentido de identidad. Es que yo soy lo que siento. Es que yo soy lo que pienso. Y a la hora del té, lo que estoy buscando es estabilidad, consistencia, como tener una identidad que me diferencie. Entonces me identifico con lo que podremos llamar personalidad o carácter y que está muy bien definido, y estos son los pacientes que llegan al consultorio y dicen, loro viejo no aprende a hablar, y resulta que volvemos a esto, es algo que es estable, que es permanente, pero que nos limita. Y entonces muchas veces nos identificamos con las neurosis. Nosotros creemos tener una personalidad y un carácter, y resulta que podemos tener más de una personalidad, más de un carácter. Puede que dos cosas que yo piensen entren en contradicción. Puede que dos cosas que yo siento a la vez entren en contradicción. ¿Y eso cómo se llama? Eso es parte de lo que se llama neurosis. Y eso es parte de por lo que la gente viene a terapia. Porque hay partes de nosotros que nosotros no aceptamos, que entran en contradicción con lo que nosotros consideramos estable, ¿no? Es que yo soy muy centrado, pero un día me descualquieré y entonces se me saltó el taco y entonces ahí sí necesito terapia. ¿Por qué? Porque hay partes de nosotros que nosotros no queremos aceptar, porque hay partes de nosotros que queremos rechazar. Entonces, a la final volvemos a la pregunta, ¿quién soy yo? Yo lo que creo es que nosotros creemos ser una identidad construida y que nos identificamos con ellas, con las historias que hay sobre mí. Y entonces lo que nos da tranquilidad es identificarme con estas historias, con lo que estoy contando a la gente. ¿Y de dónde vienen estas historias? Las historias vienen o de cosas que nos dijeron que nosotros debíamos ser. ¿Sí? Entonces, somos parte del legado de cómo nos debemos comportar en la casa, en la familia, cómo nos debemos comportar con los amigos. ¿Y yo quién soy? ¿Soy una identidad construida? Por las identificaciones que tengo con las historias que hay sobre mí. Eso me da tranquilidad. Me identifico con un cuento y ese cuento se lo voy contando a la gente. Y es lo que voy mostrando a la gente, y lo que buscamos para tener tranquilidad es mantener consistencia. Antes, hace muchos años, estaba bien visto ser uno en todas partes. Entonces, si yo era el doctor aquí, en la casa, en el trabajo y en todas partes. Si yo era papá aquí y en todas partes. Si era mamá aquí y en todas partes. Lo que ha venido pasando últimamente es que ahora las historias se marcan por contextos. Yo soy uno en el hogar, yo soy uno en el trabajo, yo soy uno con los amigos, yo soy uno en mis hobbies. Y habitualmente esos no se conocen o no se pueden mostrar por el riesgo a la inconsistencia. ¿Pero de dónde surgen estas historias? Hay historias que surgen del contexto. Como que la historia sobre mí me precede, estuvo antes de que yo naciera, incluso antes de que yo hubiera sido concebido. De pronto nuestros papás tuvieron una idea de nosotros, yo hubiera querido que yo quisiera que mi hijo hiciera esto, hiciera lo otro, se pareciera al papá. En mi caso, cuando yo nací, ya había un deber ser. Mi mamá había determinado 20 años antes de que yo naciera
que ella quería tener un hijo que se llamara Edgar. Y la mayoría de la gente creía que yo iba a ser doctor. Y como era hombre, entonces tenía que comportarme de una cierta manera. Y eso marcó mi existencia desde antes de nacer. La familia, como dirían los reyes, porque los reyes somos así, nos limitan. Y entonces eso nos pone un marco desde el cual nos podemos mover. Sin embargo, yo creo que esta idea un poco fatalista y como victimista, de que soy víctima de las historias, también están mediadas también por lo que yo hago con esas lecturas. Mi hermano tiene un comportamiento diferente al mío, con todo y que compartimos apellido y nombre. Pero eso hace que cada uno tenga una manera diferente de llevar el baile. Entonces, mucho de lo que yo hago con esas lecturas determina cómo vivo. Y yo empiezo a ser el autor de mi propia historia. Empiezo a saber qué partes de la historia guardo en mi memoria, qué partes de la historia rechazo y dejo fuera de la memoria. Mucho de eso tiene que ver con el temperamento, porque también se ha descubierto que nosotros nacemos con un temperamento genéticamente preconfigurado, y pues quienes además creen en las vidas anteriores creerán que el karma y demás hizo que tengamos que comportarnos de una cierta manera. Pero igual soy yo quien elijo. Y entonces interiorizo en mí el deber ser y me quedo enfrascado en eso, o lucho contra el deber ser e igual me quedo atrapado en eso. Entonces, o soy el obediente juicioso que sigue todo a rajatabla, o soy el rebelde que sigue todo a rajatabla, pero para ser rebelde. La tercera opción que tenemos es liberarnos, es saber que somos mucho más que la historia que contamos de nosotros y que tenemos muchas opciones de ser. Ahora, ¿esto es fácil? Evidentemente no. En nuestra personalidad tenemos un amigo que se llama el ego. El ego se construye en la interacción con el medio. Y nosotros como que hemos aprendido a que el ego muchas veces es terrible y nos quiere hacer daño. Y entonces las visiones que han habido sobre el ego, sobre el yo, es como, no, el ego me hace daño, tengo que liberarme de él. No, la idea es que el ego también es parte de nosotros. Lo que pasa es que el ego tiene unas particularidades. El ego es el que nos permite tener esta experiencia humana. El ego le importo yo. Igual, le importo yo en relación con los demás. Pero al ego, en el fondo, al yo, solo le importo yo. El resto no le importa tanto. Incluso si el ego se disfraza de que le importa a todo el mundo y es el salvador, al final lo que le importa es su salvación a través de los demás. El ego tiene una concepción separada. Él no ve el mundo integrado, él se ve aparte. Entonces el ego actúa desde el miedo. El ego lo que quiere es la supervivencia y ve un riesgo en todo. Como es nuestra medio para el camino humano o para la vida humana, considera que él es el que tiene que hacer algo para sobrevivir. Entonces, el ego actúa desde el miedo a no sobrevivir. Y desde ahí puede querer cuidar, proteger, pero por sobre todo lo que quiere es recibir amor. Recordemos que antes había hablado de carácter, de la personalidad, y es que al final nuestro carácter y nuestra personalidad lo que busca es ser amado. Y el ego lo que quiere es ser amado, quiere ser aceptado, y eso hace que arme tantas maniobras. Lo que pasa es que en estas maniobras el ego se vuelve medio torpe. Él no es muy fluido, porque como todo el tiempo estás actuando desde el miedo, entonces lo que busca es o actuar o hacer, y en el fondo tiene una idea de que el amor se merece, y entonces por eso hace tantas cosas. No hay una dignidad en el amor, sino en un merecer, y el desgaste es permanente. El ego solo está atento a su propio ombligo, a la satisfacción del placer, a no sentir displacer más bien. Es adicto a ser el mismo, y cuando no puede, plop, se siente amenazado.
Hay un síndrome de abstinencia por no ser. Nosotros nos identificamos con este ego. Y cuando no podemos ser lo que el ego nos dice que somos, nos sentimos súper amenazados. Que finalmente es lo que está pasando, por ejemplo, en esta situación de pandemia. Nos está limitando en lo que nosotros sabemos ser nosotros. En hacer, en salir, en el encuentro, en consumir. Porque en el fondo al ego no le importa ser, al ego le importa aparentar. Al ego no le importa quién soy, sino lo que los demás ven. Al ego no le importa lo que somos en esencia, le importa la aceptación del otro. Y entonces está muy atento a juzgar cada emoción, cada acción que nosotros sentimos o hacemos porque cree que eso puede ser una amenaza a no encajar. Y eso que no le gusta lo manda atrás, a la sombra. La sombra es un término que vino de un psicoanalista que se llamaba Carl Jung. Y la sombra lo que guarda es todo lo que yo no quiero mostrar, lo que me resulta incómodo. Como este Bart Simpson que guardaban en el ático de la casa y que lo tenían allá escondido y que al final además en paradoja resulta que el Bart de la sombra era el que vivía en la casa, no el que estaba arriba. Pero eso que está en la sombra se aparta, se oculta. Lo único grave es que esto que se aparta o se oculta con el tiempo se hace fuerte y aparece sobre todo cuando el ego está débil. ¿Y el ego cuando está débil? Bueno, el ego está débil, por ejemplo, cuando estamos tomados, cuando estamos enamorados, cuando tenemos las defensas bajitas. Y ahí es donde aparece con mayor fuerza. Y a nosotros nos resulta amenazante. Y decimos, no, ese no soy yo. La gente cuando viene a consulta dice, no, es que no sé qué me poseyó, pero ese no era yo, ese era el demonio de Tasmania. Y resulta que ese también soy yo. No es que no sea yo, es que ese también soy yo. Y entonces volvemos a la pregunta, entonces, ¿qué o quién soy yo? Y la respuesta es, soy todo. Y al tiempo, no soy todo. Dice Anthony de Melo, un jesuita que murió hace 21 años, en un cuento, que una mujer llegó al cielo. Y cuando llegó al cielo, entonces San Pedro le dijo, bien, para poder entrar al cielo necesito que me digas quién eres tú. Y ella le dijo, yo era madre de 3 hijos. Y él le dijo, no. Yo no quiero saber qué rol ocupabas tú en tu familia, quiero saber quién eras tú. Claro, yo era una médica. Y entonces ejercicio. Y él le dijo, no, yo no quería saber tu profesión. Bueno, yo era la hija menor. No, yo no quiero saber tu rol en la familia de origen. Y así le fue respondiendo, hasta que él le dijo, ¿sabes qué? Vuelve a la vida, y cuando sepas quién eres tú, vuelves. Es una cosa muy etérea, porque nosotros queremos ponerlo muy en concreto. No es una cuestión cognitiva, es una cosa de la experiencia. No está atravesado por la mente. El quién soy yo no es algo que se pueda poner, no es algo que se pueda decir, sino que se puede experimentar día a día. ¿Qué soy yo? Yo soy la potencialidad. Soy la potencialidad no de lo que soy, sino de lo que estoy siendo en cada instante. Por eso cuando nosotros hablamos del aquí y el ahora, es muy importante porque en el único lugar donde yo puedo ser es aquí y ahora. Yo no sé si les ha pasado que se piensan hace 20 años. Yo me pienso hace 20 años y digo, ¿cómo era yo hace 20 años? Bueno, es que ese ya no existe. El único que existe es este yo que está aquí a sus 47. Lo que pasa es que me tranquiliza pensar que yo he sido todos esos yoes que han estado ahí. Yo sé, da vértigo, da vacío, pero ese niño ya no es. El que va a ser no ha sido. Solamente puedo ser el que estoy siendo aquí y ahora. Y en lo más profundo también soy el que elige cómo ser
aquí y ahora. Eso es lo que se llama la conciencia. En lo más esencial, soy el que elige, la conciencia. El resto es temporal. Por eso en Gestalt, cuando a nosotros nos preguntan, ¿y tú quién eres?, respondemos, hoy estoy siendo. Hoy estoy siendo, hoy estoy triste, hoy estoy molesto, pero yo no soy la molestia, yo no soy la tristeza. Soy la conciencia que elige cómo estar hoy. Soy parte del todo y como tal, también soy todo. Nosotros nos concebimos, como dije antes, el ego se concibe aparte y nosotros somos parte del todo. No soy lo que pienso, sino quien piensa. No soy lo que siento, sino quien siente. Que por eso hablamos del yo soy. Nosotros nos sobreidentificamos con nuestros pensamientos, con nuestras acciones y con nuestros sentimientos, y a la hora del té, en lo esencial, soy el que siente, soy el que piensa, mas no lo que pienso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto me abre todas las posibilidades. Puedo utilizar todo lo que está en mi luz y todo lo que está en mi sombra. Puedo usarlo. Eso no quiere decir que yo sea eso, pero puedo usarlo en el aquí y en el ahora. Y esto es lo que se llama autoconocimiento. El autoconocimiento no es leerse 15 libros. El autoconocimiento no es saber todo de mí. El autoconocimiento es conocerme a mí, es conocer mis reacciones, es conocerme de cómo pienso, de cómo es cuando yo siento. Es tener un contacto conmigo mismo. Es el saber cómo soy, con qué recursos cuento y cómo puedo relacionarme con el contexto a partir de estos recursos con los que yo cuento. Pero no en una forma absoluta, sino en el aquí y en el ahora. Yo no puedo saber cómo voy a ser el día que esté viejito, sino hasta cuando esté viejito. Por eso es bien bonito cuando la gente dice, no, yo voy a ser un papá así o asá. Espérate a que lo seas. Y cuando lo seas, además te vas a dar cuenta que eres un papá así o asá, dependiendo del día. Eso no lo vas a saber sino hasta cuando pase y cuando estés allá y entonces. Entonces, ¿para qué nos ocupamos del allá y entonces si nos podemos ocupar más bien del aquí y el ahora? Ahora, ¿cómo es posible llegar a este punto? Porque no es fácil. Porque nosotros seguimos con el cuento que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser amados, que tenemos que ser aceptados. Y comencemos porque esto solo es posible cuando nosotros entramos en una relación de amor con nosotros mismos, como lo nombré antes. Cuando nosotros podemos aceptarnos, cuando no hay pelea, cuando no hay juicio, cuando aceptamos que la vida es como es. Eso no quiere decir que la recibamos gustosos. Quiere decir que la recibamos. Esto solo es posible con ojos de amor, desde la aceptación, desde el saber que no hay pelea con nosotros mismos, desde que no hay juicio. Como dije antes, nosotros tenemos una gran adicción a ser nosotros mismos, porque esa adicción nos evita enfrentar el dolor de la no aceptación del otro. Nosotros creemos que si somos nosotros, hay un alto riesgo de que los demás no nos acepten. Y la respuesta es, claro, puede que al otro no le guste como nosotros somos, pero es un gran sacrificio y es un gran dolor tener que dejar de ser nosotros. Entonces la primera invitación es a veámonos con ojos de amor y veámonos con ojos de amor como estamos hoy. Si hoy estoy triste, hoy estoy triste. Si hoy estoy feliz, hoy estoy feliz. Si hoy estoy pensando en ciertas cosas, pues pelear contra lo que estoy pensando, lo único que va a hacer es que se exacerbe lo que estoy pensando. Es aceptarlo, es tomarlo desde mi luz y vivir lo que hay aquí y ahora. Ya después, en algún tema que desarrollaré posteriormente, veremos qué necesito para llegar a ese punto. Y el resumen, al final,
es que no es una acción. El tema del trabajo personal no es una acción. Creo que a la final es llegar a limitarnos a ser y ya, a confiar en que siendo nosotros mismos es suficiente y que no hay necesidad de desguañitarnos mucho más para recibir amor.